¿Qué es la personalidad? Y cuando se debe de aplicar quién tiene o no personalidad. Personalidad es igual a porte. A menudo la gente habla de personalidad como si se tratara de un producto, una corbata, colores brillantes que dieran vida a algo en específico. No solo es eso, algunas veces hablamos también como si la personalidad consistiera en rasgos atractivos y admirables. Efecto, encanto, honestidad. Pero no vemos principalmente lo que es la personalidad, lo complejo que es este concepto y estas situaciones. Pues bien, muchas gracias por estar de nueva cuenta y hoy vamos a iniciar principalmente todo lo que conlleva a la personalidad, qué es, qué tipos de personalidad existen y sobre todo los trastornos de personalidad. Soy Agustín Yáñez, quédate que ya comenzamos con esto. La personalidad es un conjunto de formas de comportarse, pensar, que suponen diferencias individuales y que se ven afectadas por el desarrollo de la persona. Incluye actitudes, formas de pensar, formas de relacionarse con los demás, habilidades, hábitos y formas de pensar. El concepto puede definirse también como el patrón de actitudes, pensamientos, sentimientos y repertorios conductuales que caracterizan a una persona y sobre todo que tiene cierta persistencia a lo largo de su vida. De tal modo que las manifestaciones de este patrón en las diferentes situaciones posee un grado de predictibilidad. El concepto de personalidad proviene del término persona, denominada que se utiliza en el latín clásico para las máscaras que portaban los actores del teatro de la antigüedad. Sin embargo, ya en ese entonces se hablaba de un sentido amplio y figurado de personas para referirse a los roles, es decir, con quién o representando a quién actuaban en un determinado acto teatral, quienes estaban tras una máscara. Hasta hoy en día, Sigmund Freud es el más influyente teórico de la personalidad. Este abrió una nueva dirección para estudiar el comportamiento humano. Según Freud, el fundamento de la conducta humana se ha de buscar en varios instintos inconscientes, llamados también impulsos y distinguidos dos de ellos, los instintos conscientes y los instintos inconscientes, llamados también instintos de vida o muerte, eros o thanatos. Los instintos de vida y de los de la muerte forman parte del llamado ello o id, el yo o el ego. Los instintos de la vida, en la teoría de Freud de la personalidad, todos los instintos que intervienen de la supervivencia del individuo y de la especie, entre ellos el hambre, la autopreservación y el sexo. Los instintos de la muerte, en la teoría freudiana, es el grado de instintos que produce agresividad, destrucción y muerte. El ello es una serie de impulsos y deseos inconscientes que sin cesar buscan expresiones. El ello o el ego es parte de la personalidad que llega a mediar entre las exigencias del ambiente, la realidad y la conciencia del superyo y las necesidades instintivas del ello. En la actualidad se utiliza a menudo como sinónimos de ego. Entendemos por rasgos de personalidad aquellos elementos fundamentales para entender la personalidad. Son elementos, no son observables directamente, ya que se infieren de los comportamientos. Los teóricos de los rasgos rechazan la idea sobre la existencia de algunos cuantos tipos muy definidos de personalidad. Señalan que la gente difiere en varias características o rasgos tales como dependencia, ansiedad, agresividad y socialización. Todos poseen estos rasgos, pero uno es mayor
o menor grado que los otros. Los rasgos pueden clasificarse en cardinales, centrales y secundarios. Tenemos que los rasgos cardinales son relativamente pocos frecuentes, son tan generales que influyen en todos los actos de una persona. Un ejemplo de ello podría ser una persona tan egoísta que prácticamente todos sus gestos lo llegan a revelar. Los rasgos centrales son más comunes y, aunque no siempre, a menudo son observables en el comportamiento. Ejemplo, es una persona agresiva, tal vez no manifieste ese grado o ese rasgo en todas las situaciones. Y por último, los rasgos secundarios son atributos que no constituyen una parte vital de la persona, pero que intervienen en ciertas situaciones. Un ejemplo de ello puede ser una persona sumisa que se molesta y pierde los estribos. Pues bien, hasta aquí paramos hablando de lo que es la personalidad y los rasgos de personalidad. Para la siguiente parte vamos a hablar lo que es el temperamento, el carácter y cómo esto puede influir o perjudicar en la vida de cada persona. Así es que muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. Suscríbete, regálame un like, comparte y nos vemos en el próximo video.